Hola, soy Michael. Hola, yo soy Rudolf. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Michael y Rudolf en Nueva York. Comenzamos. Hola, bienvenidos a este primer podcast de Michael y Rudolf en Nueva York. Aquí os vamos a contar cómo ha surgido la idea de hacer este podcast, de dónde viene nuestra pasión por Nueva York y cuál es nuestra pretensión a la hora de hacer este podcast para compartirlo con vosotros. Un podcast que llevábamos realmente mucho tiempo queriendo hacer, pero que cosas de la vida nunca encontramos el momento. Y ya nos hemos decidido de que ya era hora de comenzar a contarnos un poco, a contaros nuestras experiencias y sobre todo nuestros consejos acerca de Nueva York. Y en este primer podcast pues queremos presentarnos, que nos conozcáis un poco. Yo seré Michael, Yo, Rudolf. que tenemos que anticipar que no son nuestros nombres reales, ¿vale? Claro. Son alias. Yo Michael lo tomo porque soy un fan enorme de Michael Jackson. Y en mi caso, el alias de Rudolf viene porque, bueno, cuando nos conocemos hace ya, bueno, pues unos cuantos añitos. Muchos. En invierno tengo una tendencia a que la nariz se me pone muy roja cuando hace frío y de ahí viene por el símil con el Renault de Santa Claus. Y bueno, yo lo escribo en mi caso, Michael, lo escribo mal porque podría escribirlo literalmente bien escrito ortográficamente Michael. Pero bueno, surgió escribirlo así literalmente fonéticamente con Y y ahí se ha quedado. Así que Porque estos somos Michael y Rudolf. yo soy Michael, él es Rudolf. Y estos alias también vienen porque hace mucho tiempo, cuando existía, que ya no existe, éramos bastante activos en un foro de viajes sobre Nueva York, que se llamaba así, forodenuevayork.com. Y cuando hicimos nuestro primer viaje juntos, de muchísimos, pero cuando hicimos el primero, pues ayer era muy típico contar las experiencias y contar tu viaje y dar todos los detalles y hacer una especie de diario de viaje y decidimos llamarlo así, el diario del viaje de Michael y Rudolf en Nueva York. Claro. Nuestro primer viaje juntos para Michael, pero para mí, para Rudolf, era mi primera vez en Nueva York, que luego os contaremos un poquito más, o nos contaré un poquito más. Y ese foro sí que es verdad que nos ayudó bastante y ahí compartimos esas experiencias del primer viaje juntos que hicimos. En aquella época, porque hablamos de hace muchísimo tiempo, probablemente hace como 15, 20 años, pues no estaban tan en boga los podcasts y los foros, que todavía no sé hasta qué punto seguirán teniendo cierta vigencia o no, o ya están un poco más olvidados, pero ese foro era un punto de encuentro de mucha gente que amábamos Nueva York, de gente que ya había estado y daba sus consejos, y gente que tenía previsto viajar y lógicamente tenía unas ansias por saberlo todo, preguntar dónde voy, qué como, dónde me alojo, qué tengo que hacer. Y era un punto de encuentro y por suerte seguimos manteniendo el contacto con muchísima gente de ese foro. Eso es. Eso fue también otra de las cosas bastante buenas de ese foro. Bueno, también para que nos conozcáis un poquito, nosotros somos madrileños, entonces algunas veces haremos comparaciones de, pues es que esto en Madrid es así o es asado. Bueno, esto es extensible a cualquier parte del mundo, entonces no sé desde dónde nos escucháis, pero para que nos ubiquéis geográficamente, somos madrileños, ¿vale? Eso, que nuestra referencia siempre va a ser Madrid. Bueno, también, y para que nos conozcáis, siguiendo con este tema, somos dos viajeros empedernidos, nos gusta muchísimo viajar. Hemos estado en multitud de sitios, por juntos y por separado. De Europa ya apenas nos quedan rincones que visitar y América es nuestra baza fuerte, nos encanta. Intentamos ir prácticamente todos los años, prácticamente cuando se puede. Y por supuesto, siempre que si vamos a América, obviamente hay que pasar por Nueva York, no podemos dejarlo de lado. Eso es. Bueno, ¿qué tipo de viajeros somos nosotros, Rudolf? Pues bueno, somos viajeros que nuestra principal motivación es viajar, valga la redundancia, es viajar, es conocer y anteponemos eso a todo lo demás. O sea, siempre que hay opción de viajar, pues ahí estamos los dos. A mí quizá me gusta más la improvisación, me gusta más, es un destino, pues nada, pasaporte y maleta. Y quizá tú, Michael, eres más de preparar, de hacerte un planning, día 1, día 2, que a lo mejor esto también son ideas que os iremos dando y que creemos
que últimamente a la gente cuando viaja pues os resuelve mucho a la hora de viajar y tener como estructurado qué es lo que vais a ver, qué vais a hacer y qué os vais a encontrar. Pero yo no he cambiado mucho en todos estos años y no creo que cambie. Yo soy más de coger la maleta, irme y ya está. Yo, en cambio, soy más de llevar, tampoco obsesionarse con un planning detallado de a las 9 desayuno, a las 9:30 cojo el metro, a las 9:45 llegamos al museo, no sé qué, no, tampoco es eso. Pero sí al menos las líneas generales o las directrices de más o menos organizar un poco sobre todo organizar los desplazamientos, que en Nueva York además es muy importante por aquello de agrupar sitios y no estar todo el día de punta a punta. Pues ahora me voy al norte a ver no sé qué y de ahí nos vamos al sur a ver no sé cuántos. Bueno, pues mejor quédate por la zona norte, organízate, etcétera. Entonces, ese tipo de planning sí me gusta hacerlo. Y luego también el tema de las reservas. Yo soy muy, por eso todo el tema de alojamiento. Yo eso de llegar a un sitio, bueno, llegamos por la tarde a tal sitio y ya buscamos un hotel. Yo eso no puedo. Yo necesito llevarlo reservado e ir a tiro hecho. Pero bueno, que hay gente para todo y nosotros os daremos nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, nada más, ¿vale? Quizá por eso entonces pues hacemos ese equipo a la hora de viajar. A mí me gusta la improvisación, pero puede ser porque tengo la seguridad de que está ese colchón del planning que ha organizado, Y Michael. yo haría un planning mucho más detallado, pero bueno, él es un poco mi freno y al final solo damos un poco unas puntadas de, bueno, pues yo sí soy de, el lunes hay que hacer esto, el martes hay que hacer esto otro, que luego por supuesto todo hay que adaptarse a las circunstancias y no siempre se puede cumplir al 100%, pero por lo menos llevar ya anticipado algunas cosas, sobre todo también en el tema de las reservas de sitios, hay muchos sitios que no puedes llegar, venga, pues hoy vamos y entramos al musical no sé cuánto, oye, pues no, lo mismo has tenido que sacar las entradas 3 meses antes. Por eso que un poquito de improvisación viene bien, pero tampoco excesiva. Esa medida justa, sí, esa medida justa está bien. ¿Y de dónde nos viene esta pasión? Eso de esta Nueva pasión York. por Nueva York. Bueno, yo tengo que contaros que yo viví y trabajé un tiempo en Nueva York, en mi dorada juventud, hace mucho, y sí es verdad que tengo que reconocer que entonces no fue una ciudad que me dije, ay, es la ciudad de mis sueños, pero sí, no, yo ya noté que aquella ciudad tenía algo diferente. Y con el paso del tiempo, pues ha ido acrecentando. Y es un poco nuestra ciudad fetiche. A ti, en tu caso, es algo más que eso, ¿verdad? Sí. Bueno. A mí me vibra, me late. Yo recuerdo iba a decir de la adolescencia, pero quizá antes, siempre he tenido, pues eso, ¿no? Como ese sueño, esa curiosidad, esas ganas de conocer Nueva York, sin saber muy bien por qué, porque tampoco había muchas películas como hay ahora, o series bueno, pues quisieras poner los pies en esos escenarios. Pero bueno, como os digo, no sé por qué tenía esa pasión. Y bueno, cuando nos conocimos surgió esta idea, tú habías estado allí viviendo, te había gustado, querías repetir, fuimos y recuerdo también que ese primer viaje lo hice con un poquito de miedo, por aquello de estar a la altura de mis expectativas, se vendrá todo abajo. Era un poquito como cuando vas a conocer a esa persona, ¿no? Con la que has estado soñando, te la has estado carteando, hablando y dices, bueno, a lo mejor cuando la conozca no es para tanto, pero para nada. No fue así para nada, todo lo contrario, cuando puse los pies, además la primera vez fue un fin de año y recuerdo, o sea, es el primer recuerdo que tengo de Nueva York y quizá el más grabado de poner los pies en Times Square con todo ese ambiente ya de previo a la noche de fin de año y bueno, pues ya el flechazo ya terminó de estallar y desde entonces pues ahí seguimos, como ha dicho antes Michael, cada vez que podemos y que hay ocasión, pues visitamos, nos gusta mucho viajar, pero si es posible, siempre que sea Estados Unidos en general y Nueva York en particular. ¿Y te recuerdas qué año fue aquel? El 2006. 2006. Pasamos la Nochevieja del 6 al 7. Pues desde aquel 2006 hemos ido prácticamente 8 o 10 veces más. Hemos ido como cada 2 o cada año. Cada año, cada 2 años, depende cuando se pueda también. No es un viaje barato o no siempre lo es. Aunque sí es verdad que nosotros hemos ido también algunas veces por muy poquito dinero. Sí. Y la gente nos pregunta siempre mucho cuando nos decís, ¿y dónde vais a ir estas vacaciones? Pues a Nueva York. Y todo el mundo nos dice la consabida frase de, pero otra vez, pero si ya lo conocéis todo. Que si hay muchos sitios y podéis conocer otros Si podéis sitios. iros a Tailandia, a Vietnam, al Caribe, a un crucero, no sé qué. Nosotros, pues no, es que queremos repetir, porque siempre hay cosas nuevas que ver, siempre hay sensaciones nuevas. Y bueno, y es que, no sé, es un poco nuestro punto de referencia y no tenemos el más mínimo problema en volver las veces que haga falta. Y como digo, hemos ido juntos, incluso separados, porque también han surgido viajes por separado, solos,
Y en esta época hemos ido, pues eso, 8 o 10 veces más, y las que nos quedarán, claro. Bueno, entonces, en este podcast vamos a intentar nosotros, por un lado, va a tener una doble vertiente. Va a ser un podcast sumamente útil y práctico, porque queremos daros nuestros consejos de vivencias personales. Es decir, sería muy fácil, y hay miles de webs y miles de blogs que hablan de Nueva York, la gente cuenta su vida, cómo le ha ido, etcétera. Pues sí, y está muy bien. Pero a veces uno de los motivos que nos surgió para crear este podcast es que intentando buscar podcasts para nosotros ser oyentes de esos podcasts, me daba cuenta de que la gente se perdía muy fácilmente contando cosas que a lo mejor o iba a decir espectadores, no a los oyentes. A los oyentes no les interesa demasiado. Por ejemplo, había un podcast que no voy a decir quién es, pero a lo mejor lo habéis escuchado algunos, que uno de los episodios iba acerca de la Gran Central, la estación, y contaba unos detalles como en qué año se había hecho, qué arquitecto, cuántas ventanas tenía, dónde estaban los planos, me parece muy bien, pero a la gente, un viajero que vaya a Nueva York, realmente eso es prioritario, contarle el nombre del arquitecto, en qué año se hizo o cuántas ventanas tiene. Pues a lo mejor, seguramente, mi humilde opinión es que no. Entonces nosotros vamos a intentar huir de dar ese tipo de datos que todo el mundo puede encontrar en internet o en la Wikipedia, y al que le interese saber cuántas ventanas tiene la Gran Central me parecerá fantástico, que vaya a la Wikipedia y lo busque y lo encontrará y no tendrá el más mínimo problema. Pero nosotros preferimos dar otro tipo de mensajes más prácticos y recomendaciones basadas en hechos reales y en nuestra propia experiencia. Nosotros no vamos a recomendar los sitios que no hayamos visitado. También, mira, Michael, te lo contaba el otro día, Michael Rudo, no sé quién eres, que escuchaba otro podcast de un chico que recomendaba visitar la Roosevelt Island. Y yo, ¿perdona? Vale, que a lo mejor no sabes pronunciar muy bien inglés, pero chicos, si tú has estado en la isla de Roosevelt, pues chicos, ¿sabes cómo se pronuncia? No me digas la Roosevelt Island, que es que me sospecho que no has estado allí nunca y te permites el lujo de comentar. Bueno, pues nosotros no vamos a hacer eso, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrarnos en este podcast entonces, Rudo? Bueno, pues nos vamos a encontrar nuestras experiencias, nuestras vivencias en Nueva York, cómo lo hemos vivido nosotros, sobre todo cómo lo hemos disfrutado, porque como hemos dicho al principio, amamos esa ciudad. Entonces, lo que queremos transmitir con este podcast es esa pasión. Y para estas personas que estáis escuchando y que no sé si va a ser vuestro primer viaje, el segundo, y queréis, pues que lleguéis allí con esa ilusión, con esa mirada para descubrirlo y demás. Por supuesto, como ha dicho Michael, la idea no es haceros un planning y tenéis que ver esto. No, que cada uno haga lo que quiera, que se busque luego billetes, donde mejor. Simplemente que tengáis una base de cosas que a lo mejor no van a estar en los sitios más turísticos, algunos restaurantes que hayamos estado o algunos barrios, pero que a lo mejor sí merece la pena que paséis, que los visitéis y que lo veáis eso, pues con una mirada de ilusión y con interés por descubrir. Entonces aquí vais a encontrar experiencias, vivencias, sobre todo yo creo, ya lo que habéis podido ir escuchando en esta presentación, quizá con dos puntos de vista, no con ese equilibrio, él mucho más organizado, yo un poquito más abierto a la improvisación. Ahora iréis viendo también qué nos gusta y qué nos gusta a cada uno de la ciudad y vais a ir viendo pues eso, desde su prisma y desde el mío. Porque se trata de, sobre todo para los que sean viajeros por primera vez, yo siempre digo que un viaje comienza no cuando pones el pie al bajarte del avión. El viaje para mí sí. Para ti sí, bueno, para mí no. Para mí comienza meses antes de preparativos, de empezar a buscar información de rutas, de sitios. Ay, que pues esto, mira, qué buena pinta tiene, tendríamos que visitarlo, a ver dónde lo encajamos en el planning. Entonces, la idea es que nosotros os demos a conocer nuestras opiniones, nuestra versión de los sitios que recomendamos visitar, pero por supuesto que vosotros sea un poco unas directrices, que cada uno arme su planning acorde a sus gustos. Yo, por ejemplo, me puede gustar más o menos la comida japonesa. A ti te puede horrorizar. Pues hombre, a lo mejor te recomiendo yo el barrio de Japón o el Japan Fest, que se hace en verano, mucha sushi, mucha comida japonesa, pero oye, a lo mejor a ti no te llama, pues perfecto. O sea, esa es la idea, que cada uno luego lo sirva como base. Y sobre todo también vamos a pretender que una parte muy importante de este podcast es que aquellos que vais a Nueva York por primera o incluso enésima vez,
que lo viváis como neoyorquinos. Es decir, que hagáis cosas que hacen los neoyorquinos, no turistadas, que las turistadas son muy fáciles de hacer y están en todas las guías de viajes, subir al Empire, visitar el Central Park, bla, 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 bla. Eso lo vais a encontrar en todas las guías y en todos los blogs. Y no hará falta que os lo digamos nosotros, que también os lo diremos y os haremos nuestras recomendaciones. Pero sobre todo, vamos a recomendar que hagáis cosas que seguramente no se os habrían pasado por la cabeza. Nosotros hemos hecho en Nueva York cosas que dice la gente, pero ¿en serio? Ir a una lavandería, a lavar la ropa, ir al cine, ir a cortarse el pelo, sacarse el carnet de la biblioteca. Tío, no vas a vivir allí, pero bueno, oye, te hace ilusión sacarte el carnet como un neoyorquino más. Sacarse una licencia de matrimonio, yo que sé, cosas que uno no haría habitualmente como turista, pero que, oye, tienen su encanto hacerlas en Nueva York. Así es que yo creo. Bueno, como resumen, como presentación, yo creo que Sí. ya nos conocéis un poquito, sabéis más o menos en qué línea vamos a ir y quizá les podemos dejar, o sea, podemos compartir con vosotros, no sé, una pincelada, qué es lo que más nos gusta a cada uno de nosotros de Así, esa ciudad así de como Nueva primera York. Así, a píldora. ver, así, pero sin que no te lo pienses. Nueva York, ¿qué harías? Si nos vamos mañana, ¿qué quieres hacer en Nueva York? Mira, yo tengo dos sitios icónicos en Nueva York. Bueno, era uno, déjate Bueno, uno para voy a el decir dos. siguiente. No, porque el primero es una auténtica turistada. Incluso hay gente que lo encontrará de lo más chabacano. Que por cierto, para los oyentes de México, chabacano aquí en España tiene otro significado. Uno es Times Square. Yo entiendo que es una turistada ver las luces, ver los luminosos, aquello lleno de gente que es como la Puerta del Sol de Madrid, o bueno, a la bestia, lógicamente. Pero a mí Times Square me parece como el centro del universo. Y fíjate que está lleno que es para turistas. Ahí está gente bailando, gente que te vende droga, gente que te vende discos, gente que te quiere vender de todo. Porque ahí vamos todos los turistas de cabeza. Y luego la segunda, yo creo que es Central Park. Es decir, yo lo de cogerte la comida y llevártela a hacer un picnic a Central Park, bueno, si hace buen tiempo, claro, depende de la época en la que viajes, creo que es lo que más. Y voy a decir una tercera que es, No vale. sí, que es el contraste, o sea, Este. el contraste de Nueva York de barrios hiper mega pijos caros, las señoronas con sus perritos con su chofer en la puerta, rollo Park Avenue, y luego yo que sé, dos calles más allá, un callejón de lo más tirado, con un chino allí asqueroso lleno de mierda, pero que se come de la leche de bien. Pues ese tipo de cosas, oye, yo creo que es la ciudad de los contrastes. Bueno, está bien, mira que. Bueno, me he pasado, he dicho tres. Claro, pero no, está bien, porque yo, por ejemplo, ya sabes, para mí Times Square no es mi punto fuerte de Nueva York, pero está bien, como lo has dicho, porque justo, mira, te gusta lo que representa Nueva York, que es una ciudad de contrastes. Entonces, has elegido dos sitios que representan lo que es Nueva York, contrastes. O sea, tienes el bullicio, esa energía, esa fricada, esa turistada que puede ser Times Square y esa tranquilidad, ese ambiente que también representa ese pulmón de Nueva York que es Central Park. Entonces, bueno, bien. A mí lo que más me gusta, yo no tengo un sitio en concreto de deciros, ay, pues esta calle esquina con la tal o este edificio. No, a mí es pasear. Es la energía de esa ciudad. De hecho, bueno, pues cada vez que vamos solemos también coger ratitos para estar cada uno a su aire y a mí me gusta coger el metro, irme hasta una parada, o sea, pero saliendo de Manhattan, a ser posible, y desde ahí empezar a caminar, conocer los barrios, la gente que pasea por allí, la gente que trabaja por allí, la gente que vive, respirar ese ambiente y eso es con lo que me quedo. A mí de Nueva York lo que me gusta es su energía, porque me gusta todos los lugares, o sea, como algo favorito es la energía de esa ciudad. Y bueno, ahora que has dicho esto, se me ha ocurrido que también os iremos haciendo referencias, por lo que has comentado antes de Times Square, por si os apetece y sois así también un poquito cinéfilos y demás, cuando vayamos contando algo os podemos recomendar o decir que seguramente ya hayáis visto y nos daríais lecciones vosotros a nosotros sobre esto, pero series y o películas que podríais ver ambientadas en Nueva York y que os pueden ayudar también a conocerla un poquito más. Sí, porque si algo tiene Nueva York es que cuando, sobre todo para los nuevos, es una sensación de, pero si esto ya lo he visto yo antes, y es que efectivamente es una ciudad que tenemos tan en la retina por las series y las películas, identificamos tan fácilmente según qué edificios, según qué sitios, por lógicamente bueno, de hecho, si vais a Nueva York, va a ser totalmente normal que os encontréis un rodaje en plena calle, porque es que es un plató de televisión aquello. Entonces, como digo, hay sitios que no son tan referencia visual, referencia audiovisual, mejor dicho, de series de televisión y de películas, que seguro que si sois frikis como nosotros también somos muy frikis de estos sitios. En el último viaje, por ejemplo, fuimos a ver
que no pudimos pasar porque no nos dejaron, aunque lo intentamos, pero el conserje no nos dejó. Una de nuestras últimas series que nos ha gustado mucho en Disney es solo Asesinatos en el Edificio. Y el edificio de la serie, que la serie se llama El Arconia, que no es su nombre original, es un nombre ficticio, pero el edificio sí es un edificio real, y allá que fuimos a plantarnos en la puerta. A hacernos la foto en el portal. Luego están los clásicos de series como, por ejemplo, Friends, pues sobre todo el mundo, o Sexo en Nueva York, etcétera. Entonces, bueno, también nos iremos estos sitios, diciendo. ¿vale? Pues yo ya tengo ganas de hacer el siguiente. Pues sí, esperamos que os haya... Y ya de empezar a contaros realmente... Si os ha gustado esta introducción y os habéis ya enganchado a nosotros y estáis esperando ansiosamente el episodio número 2, pues en el episodio número 2 ya vamos a comenzar con consejos prácticos y a contar nuestras experiencias, que ya veréis que nos ha pasado de todo en Nueva York. Por ejemplo, a ti te atropelló un ciclista. Por hacerlo mal, porque ahora ya eso ya no va a pasar, porque no sé si sabes que ya han prohibido, ya lo han hecho peatonal, el puente de Brooklyn. Ya antes compartían, y claro, era una compartición muy, muy, muy justita. Entonces, claro, a la mínima te metías en el carril bici y como van, pues como van, como iba yo. También vimos por su barrio a Sarah Jessica Parker, que parecía que estábamos viendo Sexo en Nueva York directamente, ¿vale? También nos pusieron una multa en el coche por aparcar delante de una boca de bomberos. No les cuentes todo hoy, vamos a dejar un poquito... No, para que vean que vamos a contar nuestras experiencias, que son de lo más reales y de lo más tangibles. Pero bueno, eso ya será, como dicen, en el próximamente. Próximamente en los siguientes episodios empezaremos a contar todo y más. Esperemos que os haya gustado este podcast y que os hayáis enganchado más que a nosotros, que os hayáis enganchado a esta ciudad de Nueva York y que tengáis más interés por conocer más sobre ella. Y nos vemos en el próximo episodio de Michael y Rudolph en Nueva York. Ahí está. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta pronto.